Para salvar a la amante de Dylan me convertí en el nuevo rehén de los secuestradores. Dylan dijo que el francotirador estaba en posición y que no estaría en peligro, pero no sabía que en 5 minutos los secuestradores detonarían la bomba que llevaban, matándome a mí y a ellos mismos. El secuestrador me puso una pistola en la cabeza y empujó a Grace hacia Dylan. Vi cómo Dylan la revisaba nerviosamente y luego se relajaba y la abrazaba con fuerza. Durante todo el proceso, Dylan no se giró para mirarme ni una sola vez. La voz fría del sistema se escuchó: la misión de conquistar a Dylan ha fallado otra vez. Este era el tercer año de mi matrimonio con Dylan y mi intento de conquistarlo. Desafortunadamente, todavía no se había enamorado de mí. Hace 10 minutos, Dylan había aceptado sin vacilar el intercambio de rehenes en mi nombre. Lucy, eres de la familia Witt, no se atreverían a hacerte daño. Aunque Dylan parecía reacio, le hizo una señal al guardaespaldas a su lado. El francotirador ya está en posición. Grace es delicada, no quiero que se involucre en este sangriento asunto. La mano del guardaespaldas descansaba pesadamente sobre mi hombro, presionando ligeramente. No podía moverme y dije resignadamente que estaba bien, aunque por dentro no estaba muy dispuesta. Dylan no sabía que en 5 minutos los secuestradores detonarían sus bombas, matándonos a mí y a ellos mismos. Familiarizada con la situación, ajusté hábilmente la sensibilidad al dolor antes de morir. Todavía recordaba la primera vez que intenté conquistar a Dylan. En ese entonces, Grace y yo estábamos atrapadas en un mar de llamas. Dylan recogió a la inconsciente Grace y, después de una breve mirada hacia mí, herida, dijo apresuradamente que lo esperara antes de desaparecer de mi vista. En ese momento, ingenuamente creí que Dylan vendría a rescatarme, pero solo me di cuenta después de ser quemada viva de que Dylan estaba ocupado expresando sus sentimientos a la despierta Grace. Tal vez el sistema vio cuánto sufría antes de morir. Después de eso obtuve la capacidad de ajustar mi sensibilidad al dolor. El sistema me dijo que tenía una última oportunidad. Sabía que si fallaba de nuevo, no solo mi deseo no se cumpliría, sino que también sería borrada por completo. Lucy, no me gustas, ¿acaso no tienes vergüenza? Con un golpe, Dylan apartó con fuerza mi mano de su brazo. Escenas familiares, palabras familiares, comienzos infernales similares. Renací de nuevo el día en que Dylan se vio obligado a casarse conmigo. La voz de Dylan era fuerte y los invitados de alrededor se giraron instantáneamente para mirar. Susurraron entre ellos, con los ojos llenos de obvia burla. Ignoré las miradas hostiles y el dolor en mi mano, y seguí a Dylan en silencio, esperando la primera oportunidad. Mientras Dylan pasaba por el vestíbulo, el candelabro de cristal estaba a punto de caer. En intentos anteriores lo había empujado con precisión a un lado cada vez y luego aprovechaba la oportunidad para derramar algunas lágrimas de miedo en sus brazos. Al ver esto, Dylan se sentiría algo culpable y no me hablaría con dureza. Pero esta vez nunca esperé que Grace estuviera parada debajo del candelabro. Dylan no quería que Grace me viera y se giró para amenazarme ferozmente. Lucy, si no quieres morir, apártate del camino. Pero al momento siguiente vio el candelabro balanceándose sobre la cabeza de Grace y gritó de miedo. Grace, cuidado. Dylan se abalanzó sobre Grace con un grito de pánico. Corrí hacia adelante empujándolos a un lado con todas mis fuerzas. Dylan no debe ser lastimado. Si muere, mi misión se considerará directamente un fracaso. En ese instante incluso tuve tiempo de ajustar la sensibilidad al dolor. Sentí como si mis órganos internos estuvieran siendo aplastados y el intenso dolor me hizo perder el conocimiento instantáneamente. Esa noche, mi boda con Dylan se convirtió en noticia de tendencia. La señorita Witt manchó su boda con sangre. ¿Quién es la misteriosa mujer en los brazos del joven maestro John? La gran y ceremoniosa boda terminó como una broma en una foto que circuló ampliamente en línea. Dylan, sosteniendo a Grace, estaba arrodillado en el suelo, con la mirada atónita fija en algo no muy lejos. Yo yacía en un charco de sangre, con un estado de vida o muerte incierto. Cuando desperté, Dylan no estaba a la vista. Grace había sufrido asma debido al shock y fue enviada al hospital conmigo. Dylan solo me había mirado brevemente antes de quedarse al lado de Grace. Mi madre, indignada y frustrada, me preguntó si de verdad necesitaba a Dylan. Respondí que si algo le sucedía a Dylan, yo tampoco podría vivir,
diciendo la verdad con impotencia en mi corazón, pero expresándola suavemente. Sin embargo, Dylan, que estaba a punto de entrar, lo escuchó claramente. Me miró con una expresión compleja, que parecía preocupada y confundida, y dijo gracias y lo siento. La salud de Grace aún no está bien, así que no pudo agradecerte en persona. Después de que mi madre se fue, Dylan agregó casualmente, como si Grace fuera la que estaba herida. No quería ver la actitud pretenciosa de Grace, así que asentí con indiferencia. El médico dijo que mi condición era inestable y que no podía quedarme sola. Tal vez para compensar el acto que me salvó la vida, Dylan asumió voluntariamente la tarea de acompañarme. Pronto recibió una llamada de Grace. Una voz delicada llegó a través del teléfono. Dylan, ¿estás con Lucy? De repente quiero comer los bontons de West Street, no estoy segura de ir a comprarlos ahora. Dylan interrumpió la solicitud de Grace sin dudarlo. Vi claramente la sonrisa que se deslizó en la comisura de la boca de Dylan después de colgar el teléfono. Dylan pareció recordar el consejo del médico y me miró con torpeza. Sabía que ese lugar siempre tenía una larga fila, así que comprensivamente le dije a Dylan que no se preocupara por mí. Tras un momento de vacilación, se levantó y dijo que volvería tan pronto como pudiera. Me dio un leve asentimiento y casualmente me preguntó si quería algo de allí. Negué ligeramente con la cabeza y le mostré una expresión agraviada y solitaria. Dylan dudó de verdad y, cuando se fue, había un rastro de culpa en su rostro, pero no esperaba que las cosas resultaran así de coincidentales. Tan pronto como Dylan se fue, sentí un dolor agudo en la cabeza. Luché contra el mareo y presioné el botón de llamada. La enfermera me trasladó urgentemente a la UCI, pero no pudieron contactar a Dylan para su firma. El sistema me informó que Dylan estaba en la fila para los bontons y no había escuchado sonar el teléfono. Qué tonta fui al fingir ser generosa para ganar su favor, lo lamenté profundamente, puse los ojos en blanco y perdí el conocimiento. Cuando desperté de nuevo, vi la marca de una bofetada en la cara de Dylan y no pude evitar reír. Lucy, Dylan giró la cara con fastidio y preguntó si lo había hecho a propósito. Solo estuve fuera 10 minutos y terminaste en la UCI. Negué con la cabeza, apenas reprimiendo mi regodeo, y tímidamente dije que lo sentía. Tal vez sintiéndose culpable, Dylan pareció aturdido por un momento antes de cerrar la boca torpemente. Ese día Dylan se quedó conmigo como nunca antes, hasta que Grace volvió a incomodarlo. Dylan, Lucy ha despertado. Me siento un poco incómoda después de comer los bontons. ¿Podrías llamar a un médico por mí? Ante la orden de Grace, Dylan estuvo más que feliz de ayudar y, antes de irse apresuradamente, me dijo que me acompañaría para el alta la próxima semana, como si fuera un favor generoso. Asentí, pero no lo tomé en serio, porque Dylan había dicho cosas similares muchas veces y siempre rompía su promesa por culpa de Grace. Después de que Dylan se fue, encontré un cuenco de bontons en la mesa. Tras tanto tiempo habían absorbido la sopa y estaban apelmazados en una masa pegajosa. No parecían apetitosos, así que sin expresión alguna los tiré a la basura. El día que me dieron el alta, Grace se estaba mudando. Dylan envió a un asistente para llevarme a casa. Cuando desperté en el sofá, estaba envuelta en el abrigo de Dylan. Él estaba trabajando en el estudio y decidí aprovechar la oportunidad para mostrarle algo de afecto llevándole una taza de leche caliente. Le di las gracias. Dylan, sin levantar la vista, frunció el ceño y se frotó el pecho. Inmediatamente me alarmé. Dylan tenía una enfermedad cardíaca congénita y siempre hacía esto cuando se sentía mal. ¿Dónde están tus medicamentos? Vi sus labios volverse de un morado azulado y pregunté nerviosamente. Accidentalmente, Gally los dejó en casa de Grace. Dijo que había muchas cosas que mover y que me los daría en unos días cuando los encontrara. La actitud indiferente de Dylan hizo que mi sangre hirviera al instante. Dylan, ¿es tu corazón el problema o es tu cerebro? Grace sabe lo importante que es este medicamento. Estaba tan enojada que no pude evitar levantar la voz. En unos días podrías terminar convertido en un montón de cenizas. Después de que mencioné a Grace, la expresión de Dylan se volvió fea, oscureció su rostro, se puso de pie y tiró de mi brazo, ordenándome que saliera. La fuerza de Dylan era inmensa y sentí un dolor desgarrador en la espalda. Grité que me dolía y que mi herida se estaba abriendo, pero Dylan hizo oídos sordos y me arrastró hacia la puerta.
Me soltó sin importar cuánto intentara liberarme. Por la desesperación, mordí su brazo. Los pasos de Dylan se detuvieron de repente. Soltó mi mano, se inclinó y cayó al suelo con un fuerte golpe. Vi a Dylan colapsar frente a mí. Busqué por todas partes, pero también faltaba la medicación de repuesto de Dylan. Nunca había visto su condición tan grave y me sentí impotente. El sistema me recordó que Dylan solo podría durar otros 20 minutos como máximo. El hospital de la ciudad más cercano estaba a solo 5 minutos en coche. Gracias al sistema, logré cargar a Dylan sobre mi espalda. En ese momento, la herida de mi espalda se abrió bruscamente de nuevo y no pude evitar dejar escapar un suave gemido. Un líquido tibio empapó mi ropa y la de Dylan. Soporté el dolor y luché hasta el estacionamiento. Lucy Dylan, tras recuperar la conciencia, luchó débilmente y dijo, «Bájame, estás sangrando». Sus acciones me hicieron perder el equilibrio y casi me caí cuando grité de dolor. Dylan me ignoró y, mientras intentaba salvarlo, solo me causaban más problemas. «No te muevas». Estaba enojada y ansiosa, así que le di una palmada en el trasero a Dylan. Ya fuera por enojo o vergüenza, se desmayó de nuevo en cuanto terminé de hablar. Empujé a Dylan dentro del auto y, tan pronto como toqué el volante, la puerta se cerró violentamente. Los recuerdos dolorosos se apoderaron de mí, mis manos y pies se sintieron encadenados y las lágrimas corrían sin control. Grité al sistema pidiendo ayuda y, al momento siguiente, el auto arrancó. «Ayuda, ayuda». En cuanto llegamos al hospital grité y saqué a Dylan del auto. Dylan no podía estar en peligro. Estaba extremadamente ansiosa al verlo ser llevado en una camilla. Entonces mis piernas cedieron y me desplomé en el suelo cubriéndome el rostro y llorando. Estaba demasiado familiarizada con este hospital. Había acompañado a Dylan aquí muchas veces. Cada vez que pasaba aparentemente por esa sala y miraba a través del vidrio de la puerta, vislumbraba a la persona acostada en la cama, tan tranquila como si estuviera durmiendo, tal como se veía cuando yacía a mi lado en aquel entonces. Pero ahora no solo ya no puedo quedarme a su lado, también tengo que rezar una y otra vez por la seguridad de otro hombre. Dylan y yo terminamos en la misma habitación del hospital. Incluso se despertó medio día antes que yo, Lucy. Nunca había visto a alguien terminar en la UCI por estar demasiado triste. El tono de Dylan sonaba burlón, pero había un atisbo de confusión en sus ojos. Me preguntó casualmente si de verdad tenía tanto miedo de que muriera. Lo miré fijamente, vi en sus ojos un parecido con los de él y asentí con seriedad. «Dylan, sabes que si algo te pasa yo tampoco podría seguir». Era la segunda vez que decía esto. Dylan se quedó congelado un largo rato antes de murmurar que estaba loca. Luego me dio la espalda y se acostó sin decir nada más. Vi un leve rubor subir silenciosamente por sus oídos. El aire quedó inmóvil, pero en mis oídos las alarmas del sistema no dejaban de sonar. El ritmo cardíaco de Dylan aumentaba constantemente. Tras lo que parecieron siglos, Dylan se sentó de repente, frunció el ceño con expresión conflictuada y, después de un rato, con impotencia dijo, «Lucy, no dejaré que esto vuelva a suceder». Fue la primera vez que Dylan me hizo una promesa así y ocurrió después de que le había salvado la vida una vez más. Antes de que me dieran de alta, Dylan me dijo que su primo también estaba en este hospital. «Lucy, mañana es el cumpleaños de mi primo, te llevaré a verlo», dijo Dylan, y luego agregó torpemente, «después de todo, eres mi esposa solo de nombre». Mi corazón dio un vuelco, aunque no por esa última parte. Reprimiendo la emoción dentro de mí, asentí y dije que sí. Al día siguiente compré un ramo de lirios morados. Dylan los miró y arqueó una ceja comentando sobre la coincidencia. Dijo que la familia de su primo tenía una colección de pinturas de lirios. Realmente qué coincidencia. Respondí con indiferencia. Seguí a Dylan hasta la cama de su primo, recorriendo sus rasgos con la mirada una y otra vez, conteniendo el escozor de las lágrimas. Parpadeé con fuerza, negándome a dejarlas caer. «Noah, por favor espera un poco más, una vez que conquiste a Dylan despertarás en el camino de regreso». Estuve en trance un momento. Dylan llamó mi nombre varias veces, pero no respondí. «Lucy, has perdido el alma», Dylan refunfuñó, quejándose de que en el hospital no dejaba de mirar a su primo y ahora estaba tan distraída, preguntándome qué me pasaba. Dylan me escrutó con recelo, temiendo que pudiera descubrir algo. Así que mentí diciendo que Noah se parecía demasiado a él y eso me había puesto un poco emocional. «Dylan,
recordando lo asustada que había estado cuando entré en la UCI, en realidad me consoló pacientemente durante un rato. En mis intentos anteriores de conquistarlo, Dylan nunca había notado mi interés en Noah, pero ahora era evidente que empezaba a prestar atención a cada uno de mis movimientos. Tal vez el incidente de la lámpara de araña había provocado un efecto mariposa. Después de su alta, Dylan estuvo muy ocupado y mi progreso se estancó por un tiempo, hasta que un día, 3 meses después, Dylan sugirió de repente que visitáramos juntos el templo Linkin. El clima estaba despejado ese día y, sorprendentemente, Grace no lo llamó. Él y yo subimos los 99 escalones frente al templo hasta la mitad y, molesto por mi ritmo lento, incluso tomó mi mano. No entendía por qué insistía en venir aquí todos los meses a rezar por mi amado, deseándole una pronta recuperación y una vida larga y saludable. Miré devotamente al Buda frente a mí, susurrando en voz baja, sin notar la mirada profunda e intensa en los ojos de Dylan a mi lado. De camino montaña abajo, Dylan me llamó de repente, Lucy, se frotó la nariz y, con un tono incómodo pero sincero, dijo que su corazón no se rendiría pronto, así que no tenía que venir aquí todos los meses solo por él. Dylan había malinterpretado mi oración al Buda, bajé la cabeza y reí entre dientes sin dar explicaciones, seguí su malentendido y dije algunas palabras agradables para persuadirlo. Esa noche nos quedamos en una casa de huéspedes a mitad de la montaña. La vista nocturna era hermosa y Dylan dijo que quería ver las estrellas conmigo, pero justo cuando terminó de hablar recibió una llamada de Grace. Se había ido la luz en su casa, ella tenía miedo a la oscuridad y quería que Dylan fuera. Dylan me miró con vacilación, un raro momento de indecisión. Por favor no te vayas, está bien, sintiendo la urgencia de ponerlo a prueba, tiré de su manga rogándole. Dylan apretó los labios en silencio, su expresión cambiaba una y otra vez, cuando de repente un fuerte estruendo llegó desde el otro lado del teléfono. Grace, ¿qué pasó? Dylan volvió en sí y ya no me miraba, estaba mirando ansiosamente a Grace. Dylan, no puedo mover la pierna, por favor ven rápido. Grace parecía herida, llorando e instándolo a darse prisa. Espérame, estaré allí enseguida, dijo Dylan, frunció el ceño y soltó bruscamente mi brazo. Tomada por sorpresa, caí al suelo y mi cabeza golpeó una mesa de piedra cercana. Al oír el ruido, Dylan giró la cabeza como si quisiera ayudarme a levantarme, pero la voz de Grace en el teléfono lo detuvo. Después de que Dylan se fue, recibí un mensaje suyo preguntando si estaba muy herida y diciendo que vendría a recogerme temprano a la mañana siguiente. Tiré el teléfono a un lado con una sonrisa amarga, ignorando la herida en mi frente. Me senté en el patio y comencé a contar las estrellas. Noah me dijo una vez que cada estrella en el cielo representa el deseo de alguien en la tierra, pero de repente empezó a llover y el cielo se volvió gris y nublado. Ya no pude encontrar mi constelación. ¿Fallaría de nuevo esta vez? El sistema no me respondió, solo dejó escapar un suspiro de simpatía. En ese momento, todo el dolor, las quejas, la tristeza y el agotamiento se estrellaron contra mí, no pude contenerme más y rompí a llorar. Lloré tan fuerte que no podía distinguir si era lluvia o lágrimas corriendo por mi rostro. Entonces apareció un paraguas protegiéndome del viento y la lluvia. Lucy, sonó una voz familiar, levanté la vista bruscamente, incapaz de creer lo que veían mis ojos. Nunca había visto a Dylan tan desaliñado, su cabello estaba empapado y se pegaba desordenadamente a su frente. Lucy, Dylan jadeó con fastidio, ¿planeas llorar aquí toda la noche? Al ver el rubor en su rostro no pude evitar preocuparme. Dylan, ¿está bien tu corazón? Dylan me miró con una expresión compleja, como si tuviera algo que decir pero no pudiera. El único sonido en el aire era la lluvia, pero la alarma del sistema volvió a sonar debido al acelerado latido de su corazón, que no se calmaba. Un suspiro de resignación rompió el silencio. Los labios de Dylan se curvaron en una sonrisa impotente pero afectuosa. Lucy, bajó la voz, más suave que nunca, su aliento cálido contra mi rostro, si sigues mirándome así, te voy a besar. Dylan me pidió que cerrara los ojos, acercándose cada vez más, me sobresalté y giré la cabeza justo a tiempo. Sus cálidos labios aterrizaron en la comisura de mi boca. Este era mi 10º intento de conquistar a Dylan, pero fue la primera vez que me besó. Dylan explicó que después de la fuerte lluvia se sintió inquieto y, a pesar de las protestas de Grace, regresó corriendo para encontrarme. Menos mal que volví, de lo contrario todavía estarías bajo la lluvia, se quejó.
aunque sus ojos estaban llenos de preocupación. Le di las gracias torpemente y volví a guardar silencio. Desde que esquivé su beso, la atmósfera entre nosotros se volvió delicada. Era la primera vez que Dylan dejaba a Grace por mí. Debería haberme sentido feliz, pero ese beso me dejó profundamente inquieta. No estaba segura de cuánto tiempo más me tomaría conquistar por completo a Dylan y temía aún más lo que podría hacerme durante el proceso. Esta vez mi progreso iba más fluido que nunca, pero empecé a sentirme atrapada. Quería conquistarlo rápido, pero al mismo tiempo me resistía a la intimidad que podría venir con ello. Afortunadamente, Dylan viajaba con frecuencia por trabajo, dejándome varios meses de paz a pesar de mi confusión interna. Sin embargo, un día la escena de mi vida pasada volvió a repetirse. 2 años antes de que Grace fuera secuestrada de nuevo, era la misma situación familiar. La condición para el intercambio de rehenes era que yo reemplazara a Grace. Cuando levanté la vista y miré a Dylan a los ojos, mi corazón se apretó dolorosamente. Dio un paso adelante y me abrazó con fuerza. Su cuerpo temblaba sin control. Lo siento, Lucy. Sus labios se detuvieron junto a mi oreja, pero escuché claramente su susurro reacio. En un instante, la desesperación profunda me tragó por completo. Al igual que en mi vida pasada, los guardaespaldas de Dylan me sujetaron. Esta era mi última oportunidad para apostar. Sabía que Dylan respondía mejor a las súplicas que a la fuerza. Justo cuando estaba a punto de arrojarme a sus pies y rogar, ocurrió algo inesperado. Observé atónita cómo Dylan levantaba las manos y caminaba lentamente hacia los secuestradores, diciendo que, como director ejecutivo del grupo Henry, valía más que una hija casada de la familia Witte. Los secuestradores se mostraron claramente tentados y lo instaron a avanzar apuntándole con sus armas. Mi mente quedó en blanco y el único pensamiento que se repetía una y otra vez era que nada debía pasarle a Dylan. Luché desesperadamente intentando correr hacia él, pero los guardaespaldas me sujetaron con fuerza. Dylan, regresa, regresa. Me desplomé en el suelo desesperada. Mi visión se nubló. Grité y lloré queriendo advertirle que los secuestradores llevaban explosivos, pero el sistema había silenciado mi voz. Grace seguía llorando, instando a Dylan a salvarla. Pero por primera vez Dylan se detuvo y se giró para mirarme. Me miró profundamente a los ojos y articuló claramente: no te preocupes. Negué con la cabeza frenéticamente, mirando impotente como los secuestradores empujaban a Grace a un lado y apuntaban el arma a la frente de Dylan. Disparo. En el segundo siguiente la sangre se esparció en el aire como una niebla. Grace gritó y se desmayó. El rostro de Dylan estaba salpicado de sangre y, a sus pies, yacía el cadáver del secuestrador abatido por los guardaespaldas. Finalmente me soltaron, pero mis piernas estaban demasiado débiles para moverme. Vi cómo los guardaespaldas levantaban a Grace mientras Dylan pasaba junto a ellos sin mirarlos por segunda vez y corría directamente hacia mí. Está bien, Lucy, está bien. Dylan me abrazó con fuerza, dándome suaves palmaditas en la espalda para calmarme. Mi cuerpo temblaba sin control. Extendí la mano para limpiarle la sangre del rostro y luego, con todas mis fuerzas, le di una fuerte bofetada. Le grité furiosa: más allá de las palabras, en tu corazón, la vida de Grace es la única que importa. ¿Crees que todos los demás están muertos? Dylan se quedó atónito por mi bofetada, pero sabía que estaba equivocado. Seguía repitiendo que lo sentía. Estaba a un paso del fracaso total en mi misión. De repente, los recuerdos de mis 9 muertes anteriores pasaron ante mis ojos. Recordé las acciones imprudentes de Dylan, ignorando su propia seguridad. Una oleada de resentimiento viejo y nuevo me abrumó. Furiosa, escupí sangre en su cara y vi los ojos de Dylan abrirse de par en par con horror. Lucy se aferró a mí desesperadamente, gritando mi nombre, pero solo sentí que mis párpados se volvían pesados y mi mente se desvanecía. Justo antes de perder la conciencia, me pareció escuchar al sistema felicitándome. Cuando desperté, todavía estaba un poco aturdida. El sistema me dijo que, en el momento en que me desmayé, había ganado con éxito a Dylan en mi última oportunidad y que lo había logrado en menos de un año. Todo se sintió como un sueño. Felicitaciones, anfitrión. Incluso podía escuchar el alivio del sistema. Ahora puedes pedir tu deseo. El sistema explicó que, cuando escupí sangre, Dylan se volvió loco y me llevó afuera para buscar ayuda. Si no hubiera sido por los guardaespaldas que lo mantuvieron estable y me llevaron rápidamente al hospital, Dylan probablemente habría terminado en la UCI debido a la tensión en su corazón. Anfitrión, si Dylan no recibe un corazón adecuado para la cirugía,
Le quedan como máximo 2 años de vida, advirtió el sistema, instándome a pensar cuidadosamente antes de pedir mi deseo. Elegiría que Dylan recibiera el corazón o que Noah despertara. Sistema, ¿por qué crees que necesito pensarlo? Me pareció absurdo, casi ridículo. Soporté todo este sufrimiento para ganarme a Dylan solo para que Noah pudiera despertar. De principio a fin, Noah siempre ha sido mi única opción. Lucy, aquí, Dylan me entregó una manzana mal pelada y estaba claro que, como joven amo privilegiado, no tenía experiencia en cuidar de otros. Lo despedí con disgusto una vez más, dejando en claro que no lo quería cerca. Los hombros de Dylan se desplomaron y su expresión se oscureció. Lucy, lo siento, te prometo que nunca más te haré preocupar. Una vez le dije a Dylan que, si algo le pasaba, yo tampoco podría seguir viviendo. En ese momento prometió que no habría una próxima vez, pero ahora había roto esa promesa con la situación de los rehenes. Aparté mi mano y dije fríamente, haz lo que quieras. Después de todo, mi misión ya estaba completa y lo que hiciera de ahora en adelante no tenía nada que ver conmigo. Lo decía en serio, pero Dylan pensó que seguía enojada con él. Se esforzó por encontrar algo de qué hablar, pero permanecí indiferente hasta que, de repente, mencionó a Noah, la única persona que siempre estaba en mi mente. Lucy, mi primo despertó hace un par de días. Los médicos lo llaman un milagro. Grace en realidad siempre ha querido a mi primo. Esta vez lloró durante años, abrumada por la emoción. Pensé que Dylan estaba tratando de aclarar su relación con Grace frente a mí, y no pude evitar poner los ojos en blanco. Recordé como una vez le dije celosamente a Noah, en tono sarcástico, que tenía suerte de tener 2 hermanas menores a las que les gustaba. Zoe es diferente. Todavía recuerdo lo serio que se veía Noah cuando lo dijo. Me dijo que yo era la persona que estaba destinado a conocer en esta vida y que, por casualidad, entré en su vida como su hermana menor. En ese momento, cuando nuestras miradas se encontraron, las dos solo nos vimos la una a la otra. Mi nombre es Zoe y mi amante es Noah. Estuvimos enamorados durante muchos años hasta que un accidente automovilístico nos separó, pero ahora soy Lucy y también la esposa legal de Noah como primo. La noche en que me dieron de alta del hospital fui al restaurante donde Dylan y yo habíamos acordado encontrarnos. Dijo que había preparado una sorpresa para mí y que yo también tenía algo que decirle, pero no esperaba que Dylan volviera a romper su promesa por culpa de Grace. Por teléfono seguía disculpándose, explicando que Grace había sido rechazada por Noah. Estaba tan molesta que se emborrachó en un bar y amenazó con suicidarse. Lucy, tan pronto como lleve a Grace a casa iré directo a verte, se disculpaba mientras me rogaba que esperara un poco más. Todavía tenía algo importante que decirle, así que me obligué a ser paciente. A las 10 de la noche, los fuegos artificiales iluminaron repentinamente el cielo. El camarero me informó que Dylan los había organizado especialmente para mí. Miré sin palabras la silla vacía frente a mí y sentí que el camarero tenía un oscuro sentido del humor. Todo lo que quería era ir a casa y dormir. Bostezando, llamé a Dylan. Una voz familiar respondió, Lucy, soy Grace. Su voz era dulce y azucarada, sin mostrar signos de embriaguez. Dylan está en la ducha, si es urgente puedo llamarlo. Sonaba considerada, pero había un inconfundible toque de intimidad en sus palabras. No es necesario, dije. De repente me resultó gracioso. Si quieres bañarte con Dylan, no necesitas inventar una excusa. Grace, herida por el rechazo de Noah, quería humillarme para equilibrar sus propios sentimientos, pero no se dio cuenta de que, incluso si ella y Dylan se acostaran juntos 100 veces, no me importaría en absoluto. De camino a casa, mi teléfono se iluminó con una notificación seguida de una avalancha de mensajes. Una mujer misteriosa aparece de nuevo atrapada en un apasionado beso callejero con el joven maestro de la familia Han. El titular despertó de inmediato mi curiosidad. Justo entonces Dylan llamó, Lucy, no creas nada de lo que dicen en línea. Grace estaba borracha y de repente me besó, la aparté de inmediato. Sonaba enojado y ansioso, como si hubiera sufrido una gran injusticia. Abrí las fotos bajo la publicación de tendencia y tuve que admitir que el ángulo era perfecto. Grace estaba de puntillas, con los ojos cerrados, besando a Dylan en los labios, aunque su rostro estaba oscurecido por sombras, nada sugería reticencia de su parte. Tal vez esa foto podría ser útil algún día. Miré los papeles del divorcio sobre la mesa, esperando la firma de Dylan.
y presioné el botón de guardar antes de que el equipo de relaciones públicas pudiera eliminar la publicación. Dylan y yo regresamos a casa uno tras otro sin decir palabra. Cayó de rodillas frente a mí, donde estaba sentada en el sofá. ¿De verdad necesitaba un gesto tan grandioso para disculparse? Me sobresalté y luego lo vi sonrojarse, levantar la pierna y sacar un par de anillos con expresión seria. Dijo con profunda emoción que eso era lo que me debía de nuestra boda. Al escuchar su respiración agitada, no pude evitar preocuparme de que pudiera desmayarse de nuevo. Cuando hablamos del divorcio, evité torpemente los anillos y le entregué los papeles. Lucy, debiste haber tomado el documento equivocado. Los miró y su rostro se oscureció de inmediato, pero al segundo siguiente notó mi firma y pareció presa del pánico. Lucy, tienes que creerme, de verdad no hay nada entre Grace y yo. Sus ojos se iluminaron con desesperación. Anoche vomitó sobre mí, pedí a mi asistente que trajera ropa y, después de limpiar, planeé encontrarte. Pero eso causó el retraso. Grace una vez me salvó la vida y, cuando intentó suicidarse, no pude ignorarlo. Me equivoqué y prometo que nunca más te dejaré por su culpa, lo juro. Lucy, lo de Grace salvando a Dylan durante su ataque al corazón causó un gran revuelo en nuestra escuela. Después de que despertó, Dylan se enamoró de ella a primera vista y se convirtió en su pretendiente más devoto. Pensar en ello ahora hacía que mis 9 muertes trágicas parecieran parte de su pequeño juego. Me irrité y lo interrumpí con impaciencia. Dylan, no necesitas hacer promesas conmigo, solo firma los papeles. Nunca le había hablado en ese tono. Se quedó congelado, perdido y agraviado, con los labios apretados. Giré la cabeza, ya no queriendo mirarlo. Al cabo de un rato sentí un peso en mis rodillas. Dylan estaba medio arrodillado, rodeando mi cintura con los brazos y apoyando la cabeza en mi regazo. Lucy, te amo. Su voz era apagada. Intenté levantarme, pero me sujetó con fuerza. Debí haberte dicho hace mucho tiempo que estaba equivocado y nunca te dejaré sufrir de nuevo, así que no hablemos más de divorcio. Sí, por favor, Lucy, me suplicó con cautela y humildad, como un cachorro abandonado intentando torpemente recuperar el afecto de su dueño. En el momento en que completé mi misión ya sabía que Dylan me amaba, pero no esperaba que la primera vez que lo dijera en voz alta fuera justo después de mencionar el divorcio. ¿No se da cuenta de que el afecto tardío no vale nada? Fruncí ligeramente el ceño con disgusto. Además, nunca se ha tratado de llegar demasiado tarde con Dylan. Dylan, tengo que divorciarme de ti, dije firmemente, sin dejar espacio para negociación, porque no te amo. Por un momento me miró con los ojos inyectados en sangre, pensé que me cuestionaría con enojo, pero, para mi sorpresa, al segundo siguiente sonrió tontamente e incluso apoyó cariñosamente la cabeza en mi regazo. ¿Había perdido la cabeza por la sorpresa? Estaba completamente confundida por su reacción. Entonces, con tono de certeza, dijo, Lucy, así que solo estabas enojada. Parecía aliviado. De todas las razones para divorciarte de mí dices que es porque no me amas. Arriesgaste tu vida para salvarme, incluso terminaste en la UCI un par de veces. Dijiste tú misma que, si algo me pasaba, no podría seguir viviendo. Vas al templo Linjin todos los meses a rezar por mí. Cuando fui a ver a Grace te quedaste sola bajo la lluvia llorando en silencio. Cuando me tomaron como rehén rompiste a llorar queriendo entrar corriendo y tomar mi lugar. Lucy, cada una de estas cosas las hiciste por mí, entonces, ¿cómo es posible que no me ames? Con cada palabra su expresión se volvió más triste, la sonrisa desapareció, la voz empezó a temblar y una lágrima cayó de repente sobre el dorso de mi mano. Lo siento, Lucy, dijo con la voz quebrada por los sollozos. No era la primera vez que Dylan se disculpaba conmigo, pero era la primera vez que sentía el peso de su culpa y remordimiento. Las lágrimas de Dylan empaparon los papeles del divorcio. Permanecí en silencio y solo hablé después de que se calmara. Le dije que me mudaría y que podía venir a buscarme una vez que estuviera dispuesto a firmar los papeles del divorcio, pero Dylan negó obstinadamente con la cabeza, diciendo que nunca aceptaría un divorcio. Lucy, esta vez es mi turno de perseguirte, esperaré hasta el día en que me perdones. La mirada seria de Dylan era exactamente como la de Noah y, por un momento, me quedé atónita. Dylan estaba convencido de que mi afirmación de no amarlo era solo algo dicho por despecho. Me quedé sin palabras y en ese instante incluso consideré contarle todo, pero luego pensé en la conexión entre Noah y Dylan y me tragué amargamente ese impulso. Sabía que,
con mi identidad actual, ya no estaba calificada para estar con Noah. Todo lo que quería ahora era divorciarme rápidamente de Dylan y luego vivir el resto de mi vida vagando y a la deriva. Dylan tomó la iniciativa de contactar a la estación de televisión para una entrevista en vivo. Se disculpó conmigo públicamente por el escándalo de la boda y aclaró las recientes fotos de los paparazzi. Dijo que había tenido sentimientos por Grace, pero que ahora solo amaba a su esposa Lucy. Cometí muchos errores que lastimaron profundamente a Lucy y ahora solo quiero pasar el resto de mi vida compensándola. Ignorando al anfitrión sorprendido a su lado, Dylan se expuso sinceramente ante todos. Lucy, lo siento, te amo. Mientras la cámara hacía zoom, el amor brillante e innegable en los ojos de Dylan casi se desbordaba de la pantalla. El tema se mantuvo en tendencia durante días, con la sección de comentarios profundamente dividida. Algunos condenaron a Dylan como una escoria, mientras que otros lo elogiaron como un hombre de verdad. Algunos decían que un pródigo que se arrepiente vale más que el oro, mientras que otros afirmaban que el afecto que llega tarde es más barato que la hierba. Mientras tanto, mi teléfono casi explotó por la cantidad de mensajes. Incluso mi madre se conmovió por la descarada exhibición pública de Dylan e intentó persuadirme varias veces. Lucy, te preparé sopa. Cuando Xiao Han te la entregue esta noche, siéntate y ten una charla apropiada con él. Al escuchar el tono de ocupado al otro extremo de la llamada, de repente sentí que me venía un dolor de cabeza. Todo lo que quería era un divorcio discreto, pero Dylan lo había convertido en un espectáculo público. La imagen de mí como una esposa devota ya se había arraigado en la mente de la gente y ya no podía usar la falta de sentimientos como razón para el divorcio. Varias personas incluso me dejaron mensajes diciendo que mi sufrimiento finalmente estaba llegando a su fin y que, después de castigar a Dylan, debería recordar perdonarlo. Parecía que todos amaban la narrativa de, cuando te amé, fuiste indiferente, cuando te dejé, te arrepentiste y me perseguiste. Pero la parte más exasperante era Dylan. El cerebro detrás de todo no solo visitaba constantemente a mis padres para congraciarse, sino que también seguía preguntándome cuando planeaba castigarlo. Lucy, ahora que tanta gente me está mirando, ¿puedes darme una segunda oportunidad para empezar de nuevo?, me suplicó Dylan lastimosamente con su voz magnética. Me reí de la rabia, le envié un mensaje diciendo que esto era chantaje emocional e inmediatamente bloqueé su contacto. Cuando vi a Dylan de repente en mi puerta, recordé lo que mi madre había dicho sobre enviar sopa. El aire nocturno era frío y Dylan solo llevaba una camisa delgada. Su rostro pálido parecía cansado, pero sus ojos se iluminaron al instante al verme. Lucy. Dylan levantó el termo y me sonrió torpemente. Tu madre te preparó sopa. Como no podía localizarte, no tuve más remedio que esperar aquí. Tomé el termo, le di las gracias y cortésmente le pedí que se fuera, pero Dylan insistió descaradamente en verme terminar la sopa antes de irse. La sopa se había enfriado un poco y, después de dar un sorbo, me di cuenta de que no la había hecho mi madre, sabía terrible. Miré hacia arriba, captando la mirada cautelosa de Dylan y notando el vendaje en su mano, lo comprendí de inmediato y vertí toda la sopa en el fregadero frente a él. Oye, Lucy, tú. Dylan no tuvo tiempo de detenerme y se quedó detrás de mí, sin palabras y frustrado. Dylan, ¿alguna vez Grace te ha dicho que tu sopa sabe horrible? Tan pronto como lo dije, vi la cara de Dylan ponerse roja como un tomate. No, Lucy, no es así, nunca le he hecho sopa a Grace, era mi primera vez y no tuve experiencia, la próxima vez no cometeré un error. Dylan forzó una sonrisa y apretó suavemente mi mano. La próxima vez probablemente sabrá aún peor. Me sentía agotada y no quería seguir dando vueltas con él, mi lengua se volvió más pesada. Dylan, no solo vertí la sopa porque sabía mal, sino porque la hiciste tú. No necesito tus gestos. Por favor, antes de aceptar el divorcio, deja de molestarme. Pensé que Dylan estaría enojado o al menos bufaría, pero en cambio se quedó en silencio y, después de un momento, preguntó como si hablara consigo mismo, Lucy, ¿puedo ir contigo al templo Linglin mañana? Al ver la mirada esperanzada en sus ojos, de repente recordé que mañana era el día en que solía ir al templo Linglin a rezar por Noah, pero Noah ya se había despertado, así que ya no necesitaba ir tan a menudo. Con eso en mente, negué con la cabeza. Dylan, no necesito que vengas conmigo. Vi cómo sus labios caían en decepción y, tras pensarlo un momento,
añadí, no iré más. Tan pronto como las palabras salieron de mi boca, la decepción en el rostro de Dylan se convirtió en desesperación. Esa noche, sus ojos estaban enrojecidos mientras forzaba una sonrisa y decía buenas noches antes de irse. No me molestó durante un tiempo después de eso, hasta que un día volvió a llamarme con voz seria, preguntando si podía reunirse conmigo. Acepté, pero no aparecí. Lucy, dijo Dylan apresuradamente por teléfono, estoy en casa de mi primo, pasó algo, así que no puedo ir a verte. Mi corazón dio un vuelco. Noah. ¿Qué le pasó a Noah? Mi mente se quedó en blanco y corrí tan rápido como pude hacia su casa. Desde la distancia, ya podía ver a alguien sentado en el borde de la azotea. Su figura era tan delgada que parecía que el viento podía llevárselo en cualquier momento. Las lágrimas corrían por mi rostro y solo podía correr cada vez más rápido. Noah, Zoe se ha ido, pero yo sigo aquí contigo. Si realmente saltas, entonces yo tampoco viviré. Cuando llegué al borde de la azotea, escuché la súplica entre lágrimas de Grace. Grace, no sé qué hicieron mis padres para hacerte malinterpretar, dijo la voz que había atormentado mis pensamientos. Si vivo o muero, ¿qué tiene eso que ver contigo? Noah, normalmente tan gentil, ahora era frío e indiferente. Grace, humillada, se dio la vuelta y se fue furiosa, chocó conmigo, pero no tuve tiempo de preocuparme por ella. Noah, grité, y las dos personas que quedaban en la azotea giraron la cabeza al mismo tiempo. Noah parecía desconcertado, no me conocía. Lucy, ¿por qué estás aquí? Dylan parecía igual de confundido al mirarme, con lágrimas corriendo por mi rostro. Dylan, no preguntes, supliqué, por favor, solo espéranos abajo. Su expresión cambió varias veces, pero finalmente se fue en silencio. En la amplia azotea, ahora solo quedábamos Noah y yo. Señor Noah, ¿podría bajar primero? Me acerqué cautelosamente. Noah negó con la cabeza y me dio una sonrisa educada pero distante. Lucy, lamento haberte asustado la primera vez que nos conocimos, dijo Noah con tono sereno, explicando que estaba feliz porque pronto se reuniría con la persona que amaba. Lo observé mientras se inclinaba más hacia el borde. No, Noah, Zoe no está muerta, solté desesperada. Noah se congeló y se giró para mirarme con confusión. Noah, Zoe no está muerta, simplemente no puede revelarse ante ti. Lloré mientras todos los sentimientos reprimidos estallaban. Se convirtió en otra persona, incluso en la esposa de otra persona. Nunca volverá contigo, Noah, ella no va a volver. Mi corazón se retorció en agonía cuando me desplomé en el suelo, sollozando, hasta que un abrazo cálido me envolvió. Ran, ¿de verdad eres tú? La voz de Noah temblaba mientras me preguntaba una y otra vez. Incapaz de hablar entre lágrimas, asentí con fuerza y lo abracé con todas mis fuerzas. Escuché a Noah preguntar en voz baja si la razón por la que no me había revelado ante él era por Dylan. Fruncí el ceño sin saber cómo explicarlo, pero no pareció malinterpretarlo y me tranquilizó diciendo que no necesitaba sentirme en conflicto. Ran, solo quiero que seas feliz. La sonrisa de Noah era más dolorosa que el llanto y me hizo sentir enojada y desconsolada. Tonto, ¿de verdad vas a renunciar a mí tan fácilmente?, murmuré con frustración y besé sus labios. Estaba tan absorta que no escuché los pasos acercándose. Lucy, ¿qué están haciendo ustedes dos? El rugido furioso de Dylan resonó mientras nos miraba con incredulidad. Lucy, ¿es por esto que insistes en un divorcio? Mi hermano solo ha estado despierto por poco tiempo y ya estás involucrada con él. Después de bajar de la azotea, Dylan no dejaba de lanzarme comentarios sarcásticos. Al ver su rostro cada vez más pálido, no pude evitar preguntar si había traído su medicación. Cuando besaste a mi hermano, ¿pensaste siquiera en si mi corazón podría soportarlo? Dylan alzó la voz con burla y, bajo su mirada resentida, dudé durante mucho tiempo antes de decidir contarle todo, desde mi renacimiento hasta el sistema y mi misión para conquistarlo y salvar a Noah. Lo único que omití fueron los 9 intentos fallidos que terminaron en mi trágica muerte, ya que había tenido éxito en mi misión y mencionarlos habría parecido un intento de ganar simpatía. Al principio, Dylan frunció el ceño profundamente, pero a medida que continué, su expresión se volvió vacía.
Así que cuando dijiste que no me amabas, realmente lo decías en serio, ¿verdad? Asentí. Dylan pateó violentamente la mesa frente a mí y su expresión se retorció de rabia. Lucy, ¿jugaste conmigo? ¿Cómo te atreves a jugar conmigo? Dylan apretó los dientes. Parecía que quisiera destrozarme, pero al segundo siguiente las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Nunca antes había visto a Dylan tan desesperado. Lloró en silencio, luciendo tan frágil que parecía que se rompería con solo un toque. Abrí la boca, pero no sabía cómo consolarlo. Lucy, la voz de Dylan era ronca, eres la mujer más odiosa que he conocido. Me agarró la barbilla obligándome a encontrar su mirada, resentimiento, falta de voluntad, dolor y tristeza. La expresión de Dylan cambió una y otra vez hasta que finalmente dejó escapar una risa amarga, como si aceptara la derrota. Debería odiarte, Lucy, murmuró suavemente apoyando su cabeza en mi hombro, ¿pero por qué no puedo? Ese día Dylan y yo nos separamos en malos términos. Lucy, ni siquiera pienses en divorciarte, dijo Dylan con una seriedad que nunca antes había escuchado. Dijo eso porque lo había engañado, no me dejaría obtener lo que quería después de que Dylan se fuera. Noah me preguntó preocupado si yo quería hablar, negué con la cabeza en silencio. Noah era demasiado sensible, si supiera toda la verdad solo se sentiría más culpable. Corrí, pase lo que pase, siempre estaré a tu lado. Noah dijo no más, besando suavemente mi frente. Le dije a Noah que resolvería las cosas con Dylan lo antes posible, pero cuando ningún abogado en la ciudad tomó mi caso de divorcio, no pude evitar llamar a Dylan para preguntarle qué estaba tramando. Lucy, ¿crees que dejaría pasar tu amor después de que me pusieras en ridículo?, espetó Dylan. Me obligué a mantener la calma y le expliqué a Dylan que si no fuera por ese accidente, nunca le habría revelado mi identidad a Noah en esta vida. Quiero el divorcio simplemente porque no te amo. Dylan me interrumpió enojado, Lucy, tú eres la que vino a mí primero. Soñé con el divorcio. El comportamiento obsesivo de Dylan finalmente me empujó al límite y arremetí con dureza. Dylan, nuestro matrimonio es solo un nombre. Puedo ir al hospital para una prueba de virginidad si quieres. Si te niegas a divorciarte de mí, contrataré modelos masculinos todos los días solo para hacerte enojar. Dylan colgó el teléfono sin decir una palabra. Una vez que recuperé la compostura, me di cuenta de lo duras que habían sido mis palabras. Detrás de mí escuché una tos deliberada, me giré para ver a Noah de pie en la puerta. Corrí, no quise interrumpir tu conversación, dijo Noah, luciendo conflictuado pero con un toque de diversión en sus ojos, pero después de pensarlo todavía quiero intentarlo. Antes de que consideres a esos modelos masculinos, ¿pensarías en mí primero? Sabía que Noah solo estaba tratando de animarme, pero aún así me sonrojé instantáneamente. Después de que Noah se fuera, mi teléfono sonó poco después. Lucy, ¿qué estaba haciendo mi hermano en tu casa durante tanto tiempo? La voz borracha de Dylan estaba mezclada con irritación cuando me cuestionó de inmediato. No estaba de humor para lidiar con un borracho y estaba a punto de colgar, cuando de repente se suavizó, suplicando en un tono vulnerable, Lucy, ¿no puedes hablar conmigo, por favor? Lo siento, no debería haberte molestado esta tarde. Lucy, te extraño mucho. ¿Cómo puedes ser tan despiadada conmigo? Solo dime que tiene mi primo que yo no y lo cambiaré. Lucy, me duele el corazón, si no vienes atrás estoy tirando mi medicación. Dylan siguió divagando y sentí que mi cabeza latía con fuerza. Sus palabras me recordaron lo que el sistema me había dicho una vez y me frustré. Dylan, tu corazón no puede soportar todo este estrés, ¿puedes dejar de ser tan imprudente? La línea se quedó en silencio y, después de una pausa, Dylan preguntó de repente si durante todas esas visitas al templo Lingine alguna vez había rezado por él, aunque solo fuera una vez. Su voz se quebró como si estuviera al borde de las lágrimas. De repente recordé el día que Noah despertó, cuando fui al templo Lindin para dar gracias. Ya había salido del templo, pero volví a arrodillarme ante el Buda, rezando por la felicidad y la salud de Dylan. Pensé que después de todo Dylan había jugado un papel clave en ayudar a Noah a recuperarse, pero la verdad sería demasiado cruel si se la dijera. Dylan probablemente tosería sangre de ira. No respondí durante mucho tiempo y Dylan dejó escapar una risa amarga de autodesprecio. Lucy, realmente no tienes corazón,
Su voz era suave mientras colgaba el teléfono. Suspiré y llamé a la secretaria de Dylan. Esa noche Dylan fue llevado de urgencia al hospital otra vez. El médico dijo que si seguía con ese comportamiento imprudente, su corazón duraría solo un año más como máximo. Dylan me habló con calma por teléfono diciendo que quería verme. Acordamos encontrarnos 3 días después, el día en que le darían el alta del hospital, pero la noche antes de nuestra reunión me pasó algo inesperado. Cuando recuperé la conciencia, me encontré tirada en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad. Grace estaba de pie frente a mí, su rostro retorcido por la rabia. Lucy, su voz aguda atravesó la noche tranquila enviando escalofríos por mi columna vertebral. Perra, tener a Dylan no fue suficiente para ti, así que ahora estás tratando de seducir a Noah. Dylan incluso vino a advertirme por tu culpa. ¿Qué tipo de hechizo le lanzaste? Me abofeteó 2 veces con fuerza y el sabor metálico de la sangre llenó mi boca. Todo mi cuerpo estaba débil y me quedé en silencio, sabiendo que provocarla solo empeoraría las cosas. Pero Grace ya lo había perdido. Sonrió maniáticamente y dijo que iba a incendiar el almacén haciendo que pareciera que me suicidé. Lunática, le escupí sangre en la cara, pero ella solo se rió más fuerte. El almacén era grande y Grace solo prendió fuego a una esquina del primer piso. No quería que muriera demasiado rápido, dijo que quería que viera a la muerte acercarse lentamente y sufrir. Mi teléfono no estaba lejos de mí, pero no tenía fuerzas para alcanzarlo. El sistema había desaparecido el día que completé mi misión, dejándome sin protección. Sin él no podía hacer nada más que esperar a morir. La sensación de ser quemada viva era insoportable, ni siquiera podía soportar el dolor. Pensé con desesperación hasta que escuché a alguien llamar mi nombre junto con el sonido de pasos apresurados. Ni siquiera había procesado quién estaba frente a mí antes de que me tiraran en un fuerte abrazo. Dylan, ¿por qué eres tú? Lo miré en estado de shock. Todavía estaba en su bata de hospital, con sangre manchando su mano. ¿De qué estás decepcionada? No es mi hermano, dijo Dylan entre respiraciones pesadas, con un toque de amargura en su voz. Antes de que pudiera responder, me levantó y corrió hacia la salida. Dylan se concentró en evitar el humo espeso, pero olvidó preocuparse por las cajas de madera apiladas cerca. En el momento en que escuché el sonido de huesos rompiéndose, las cajas colapsaron y Dylan me protegió en sus brazos. Dylan, su pierna quedó atrapada debajo de las cajas y yo quería ayudar, pero no pude hacer nada. Lucy, la cara de Dylan estaba pálida mientras tosía sangre, apretó su agarre a mi alrededor. No malgastes tu energía. No había señal en el almacén y el teléfono era inútil, la desesperación nos invadió una vez más. Lucy, si mi prima no estuviera en escena, ¿me amarías? La voz de Dylan rompió el silencio de repente. Me miró obstinadamente esperando una respuesta. Dudé, pero finalmente negué con la cabeza. Dylan, en el momento en que me dejaste por Grace la primera vez, ya estaba claro, no te amaría. Lo que quiero en el amor es respeto mutuo y ser siempre la única. Los ojos de Dylan se enrojecieron instantáneamente. Su sonrisa forzada parecía peor que un llanto. Lucy, incluso cuando estoy a punto de morir, todavía no me mentirás. Murmuré una disculpa en voz baja, pero Dylan cerró los ojos y se negó a mirarme más. El humo se espesó y perdí la noción del tiempo. Pensé que escuché a alguien llamar mi nombre. De repente Dylan levantó mi cabeza, frotando suavemente mis labios con su pulgar. Sus ojos estaban llenos de profundo afecto, como si contuvieran un anhelo y una reticencia infinitos. Lucy, puse un rastreador en tu teléfono en mi camino aquí. Después de mucha vacilación le envié un mensaje a mi prima. Ahora estoy increíblemente aliviado de haber tomado esa decisión. No importa lo despiadada que seas conmigo, no podría soportar que murieras conmigo. Escuché un suspiro y, al momento siguiente, sus labios presionaron contra los míos, cálidos y firmes. Dylan me besó ferozmente con desesperación, le mordí el labio, pero el beso no se detuvo hasta que llegó Noah. El fuego se hizo más fuerte y las cajas eran demasiado pesadas para que Noah las moviera. Prima, saca a Lucy de aquí primero, dijo Dylan entregándome a Noah. Noah miró mis labios hinchados y sus brazos se apretaron a mi alrededor. Sintiéndome avergonzada, enterré mi cara en su pecho. Cole, volveré por ti, dijo Noah mientras se daba la vuelta. En ese momento escuché la voz de Dylan de nuevo. Lucy,
cuando te queman viva, ¿duele? Levanté la cabeza de golpe sin poder creer lo que oía. Nuestros ojos se encontraron y la tristeza en los ojos de Dylan casi se desbordó. Bajó la cabeza en derrota, murmurando suavemente que así que esos sueños eran reales. Prima, Dylan sonrió a Noah como si hubiera llegado a un acuerdo con todo. ¿Sabías que la razón por la que despertaste es porque finalmente me enamoré de Lucy, pero en realidad este es su 10º intento de hacerme amarla? Falló 9 veces, cada vez muriendo trágicamente porque no la amaba. Soportó todo el dolor y sufrimiento que le causé, así como la agonía de la muerte, solo para cumplir su deseo de verte despertar. Prima, Lucy te ama mucho, tienes que atesorarla. Nunca esperé que Dylan recordara todo ni pensé que le diría a Noah todo eso tan seriamente, como si estuviera dando sus últimas palabras. Los brazos de Noah temblaron mientras me sostenía, sus lágrimas cayendo sobre mi rostro mientras escapábamos. Los bomberos llegaron a la escena, Noah me bajó suavemente y estaba a punto de correr de regreso a las llamas, pero justo cuando se dio la vuelta el almacén se derrumbó de repente. Di un paso hacia adelante y lo abracé con fuerza. El rostro de Noah estaba empapado de lágrimas mientras gritaba desesperadamente una y otra vez, mirando la llama furiosa. Recordé la forma en que Dylan me había mirado con tan profundo afecto, que había sonreído señalando sus labios y diciendo que ya había recibido su recompensa por salvarme y que si moría no debería sentirme culpable. En ese momento no pude contener mi dolor por más tiempo y rompí a llorar incontrolablemente. Era la primera vez que Dylan me veía partir y se convirtió en la última vez que lo vi. Dylan murió en ese incendio. Grace había provocado el incendio a propósito, un acto despreciable que la llevó a ser castigada por la ley, pero sabía que la familia June no la dejaría salir fácilmente después de eso. Caí gravemente enferma y permanecí en cama durante mucho tiempo. Cuando finalmente me recuperé, me fui silenciosamente, abordando un avión a un lugar lejano sin decirle a nadie. Dylan había muerto por mi culpa y me di cuenta de que no había futuro para Noah y para mí en esta vida. Pasé un año en un pequeño pueblo de pescadores junto al mar y, por primera vez, soñé con Dylan. Me dijo que Noah me estaba buscando desesperadamente e incluso después de la muerte tuvo que ayudar a Noah una última vez. Divagó sobre muchas cosas, pero cuando desperté lo único que recordaba era a él sonriendo y diciendo adiós. Un golpe en la puerta me despertó. Lucy, cuando abrí la puerta caí en un abrazo familiar y reconfortante.